Vamos mientras tanto, a hacer un repaso. Déjame cerrar esto aquí. Fíjate, nosotros en Física 3 trabajamos problemas relacionados con campo magnético y fuerza eléctrica, circuitos, campo eléctrico, potencial, diferencia potencial y todo eso. Ahora, vamos a hacer por lo menos esta sesión, esta y parte de la otra, viendo si se conectan o no, unos ejercicios de repaso relacionados con, con campo magnético. ¿Okay? Ya espero esta semana estar montando los videos de ustedes y los videos del grupo de Física 2 para que puedan irlos viendo el fin de semana para ya estar al corriente con la materia. Ya veremos si para el día viernes, que es el día de la otra sesión, el resto de los compañeros que no se han conectado nunca o que yo no los he visto, lo hagan, pues, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar. Vamos a plantear este problema. Este problema me lo planteó un estudiante de una universidad colombiana y me llamó la atención porque hay aspectos que se pueden sacar de allí que son útiles. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar. Fíjate, el problema dice así, o bueno, se plantea de la siguiente forma. Tengo un campo magnético que tiene este valor. Y además, ya vamos a ver qué significa esto. Esto es un campo magnético con dos componentes en J y en K, Tesla. Tengo la velocidad de una partícula, que en este caso es un protón no, un electrón, que de igual manera tiene dos componentes, pero las dos componentes son estas. Una en I y la otra en J. Esto es un 4, ¿ok? Las partículas a nivel elemental, bueno, a nivel, sí, a nivel elemental o básico, las partículas pequeñas tienen velocidades muy grandes, pues, porque como la masa es pequeña, bueno, pueden moverse más rápido. Tengo la longitud de un alambre, ya les voy a comentar qué es lo que se quiere hacer acá, y una intensidad de corriente. El problema es este, miren, yo tengo un sistema de coordenadas en coordenadas rectangulares, sistema bueno, sería cartesiano más bien, en J y en K, ¿ok? Ahí me está diciendo que el campo magnético tiene una componente negativa en J y tiene un campo magnético que está dirigido en K. Entonces quiere decir que el campo magnético es así. ¿Por qué? Porque la J negativa está a la izquierda. La I negativa estaría entrando al pizarrón y la K negativa iría hacia abajo, pues. Tienes una velocidad de un electrón que tiene una componente positiva y tienes otra componente negativa en I y en J. Entonces, esa es así.
El electrón, vamos a suponer que se encuentra acá, aquí en el origen. Y la barra, como está colocada en el problema, la barra está así. La corriente que transporta esa barra es de esta forma. ¿Ok? La barra está ubicada en la J negativa. Eso lo dice en el enunciado del problema. Yo se las dibujé así. En J negativa está una barra de 40 metros que transporta una corriente de 14 amperios. En alguna parte, vamos a ponerla allí en el origen, se encuentra un electrón que viaja con esa velocidad que está descrita aquí, y hay otra fuente que genera un campo magnético. Puede ser un imán, puede ser una espira, puede ser cualquier elemento que transporta corriente y que al mismo tiempo te genere un campo. Ojo, la fuente que está generando el campo no necesariamente es la barra, puede ser otra fuente de carga, puede ser una espira. Entonces, una espira circular, una espira cuadrada. Ojo, 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 cuidado, ojo, ojo con eso, mucho cuidado. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esa, con esa parte del problema. Ese campo es generado por otra fuente. No nos dicen cuál es, solamente nos dicen que genera un campo magnético. Pero no sabemos si es una espira cuadrada, rectangular, si es un imán, no sabemos. Y no necesariamente debe ser la barra que está allí. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? El problema nos está pidiendo lo siguiente. Primero, que determinemos la fuerza magnética del campo sobre la carga en movimiento. Y segundo, que determinemos también la fuerza magnética sobre el alambre. Es decir, aquí sería primero sobre el electrón y aquí sería la fuerza magnética sobre el alambre. O sea que tenemos dos problemas diferentes para este problema en cuestión. ¿Qué se busca con este tipo de problemas? Primero, recordar o hacer un repaso rápido de la fuerza magnética. La fuerza magnética la puedes calcular con dos ecuaciones. Segundo, recordar cómo se calcula el campo magnético de un alambre que es grande. Bueno, puede decirse que el alambre es largo para hacer una simplificación matemática. Y tercero, ya adentrarnos a lo que significaría fuentes de generación de campos magnéticos. Yo comento que la forma de generar campos magnéticos es posible a partir de propiedades magnéticas de la materia. Eso es evidente. Si hay una corriente eléctrica presente en el material y si existen campos eléctricos dependientes del tiempo. Si hay campos eléctricos dependientes del tiempo, si hay una corriente eléctrica en un material conductor y obviamente teniendo presente que un material puede tener propiedades magnéticas, entonces esas son las fuentes de origen de campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, para la primera parte del problema, vamos a determinar la fuerza magnética a partir de esta ecuación. Y la segunda es la fuerza magnética sobre el alambre, pero sobre el alambre no es la misma ecuación, es esta. Sería la intensidad de corriente que pasa por la barra multiplicado por la longitud. Ojo, esa dirección que estoy colocando allí de la longitud
es la que lleva la corriente eléctrica. ¿Ok? La que lleva la dirección es la corriente, no la longitud. Pero en los libros se escribe como L cruz B. Pero en realidad la dirección de la dirección propiamente dicho, la lleva es la corriente, no el alambre, porque la longitud es un número, es un escalar, pues. Pero entonces ese vector en la dirección de la corriente, de movimiento de los electrones, es absorbido por la L y se transforma como una especie de vector longitud, pues. Pero obviamente la longitud no es un vector, es un escalar. Pero para que tenga la misma estructura de la ecuación de arriba, se escribe así, pues. Una estrategia que quiero trabajar con los estudiantes de física 2, que claramente se debe hacer y que ustedes también van a trabajar, es la siguiente. Primero, antes de empezar a resolver los problemas como loco, hay que leer el enunciado del problema. Y en el enunciado del problema, después lo que tendríamos que hacer es extraer los datos. Por ejemplo, para la primera ecuación, para la fuerza magnética, ¿tengo todos los datos? ¿Sí o no? Eso es lo primero que hay que responder. Para la segunda ecuación, ¿tengo todos los datos? ¿Sí o no? Hay que responder. Por ejemplo, para la primera ecuación, B cruz B por Q. ¿La velocidad del electrón la tengo? Sí, es dato del problema. ¿El campo magnético de la fuente lo tengo? Sí, es dato del problema. ¿La carga del electrón la tengo? No, pero es una magnitud básica, es un dato conocido que sale en cualquier libro. Si te dicen electrón, protón, no importa si en el enunciado del problema no sale la masa del protón o la carga del protón o la masa del electrón o la carga del electrón. Son datos conocidos. Esos datos se pueden consultar en cualquier libro de física general o en internet. Es decir, que los tres datos los tenemos. Que tengas que buscar en otro lado el valor de la carga del electrón es otra cosa, pero es un dato fundamental. Si me dice, no, calcula la fuerza magnética o la fuerza eléctrica entre dos electrones, bueno, te están hablando que son dos electrones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar la masa o la carga del electrón. Listo, ya está. En el caso del segundo, ¿tengo la intensidad de corriente? Sí, ahí dice que son 14 amperios. ¿Tengo la dirección y el valor de L? Sí, ahí me dice que va hacia la izquierda. ¿Tengo el campo magnético? No. ¿Por qué no? Porque ese campo magnético debe ser generado por una fuente. Y esa fuente no necesariamente es Q, la que tienen allí. Esta B que está acá, hay que ver si es esta B que está aquí o hay que calcularlo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, fíjense, para la primera parte del problema hay que tener cuidado porque hay que hacer un producto vectorial. Ese producto vectorial, muchachos, que ustedes tienen allí, es el de B cruz B. Yo podría colocar, ahora que lo estoy pensando bien, esto también, calcular la fuerza magnética que ejerce la barra sobre el electrón. Eso no está allí preguntado, pues. Ahí tienen tres partes diferentes. La fuerza que ejercen la fuente externa sobre el electrón y sobre la barra, y la que ejerce la barra sobre el electrón. Son tres problemas diferentes. ¿Ok? Entonces, esa parte hay que tenerla clara. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comenzar. Para la primera parte del problema,
Yo necesito calcular B cruz B. Entonces, la velocidad del electrón, que en ese caso era 3,5 en la dirección de I, menos 4,8 en la dirección de J, por 10 a la 3 metros sobre segundo por, ojo, este por que está acá no es el producto vectorial, este por es de multiplicación. Vamos a poner mejor un punto. Por menos 2,3 en la dirección de I, más 1,4 en la dirección de K Tesla. Recordemos que en el sistema internacional el campo magnético se mide en Tesla. Si hacemos la multiplicación vectorial de I por K, J por K, recordemos que en el caso de los producto vectorial, a mí me interesa la multiplicación de vectores perpendiculares. Es decir, I por J, I por K, K por I, J por I, o I por J, J por I. Pero I por I me da 0, porque son paralelos, al igual que K por K y J por J. Entonces, si yo efectúo la multiplicación vectorial de él por este y este por este, teniendo presente I, J y K, que si yo multiplico, por ejemplo, I por J me tiene que dar K, y que K por J me daría I, entonces yo verifico que B cruz B me da lo siguiente, me da un signo negativo, eso también lo pueden verificar, 6,72 en la dirección de I, aquí disculpen, este es J, ¿ok? Aquí sería, no, aquí sería, esto está mal, entonces sería, vamos a borrar esto aquí. Déjenme borrar aquí. Me interesan los perpendiculares, entonces sería I por K, entonces tendría I por J también, y me interesaría J por K, es decir, debería obtener tres cantidades, pues. Entonces me da 6,72 en I más 11,04 en J más 8,05 en la dirección de K por 10 a la 3 Tesla por metros sobre segundo. ¿Ok? Y de allí voy a lo que me interesa. La fuerza magnética es Q B cruz B. Entonces, ¿qué sería? Simplemente multiplicar el resultado que me dio por Q. El valor de Q, jóvenes, es menos 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Bueno, aquí nuevamente coloco un punto porque, bueno, ya no importa porque ya hicimos la multiplicación vectorial. Pues. Y aquí iría, bueno, aquí va un signo menos. Vamos a colocarlo aquí entonces, será. Menos
11,04 en J menos 8,05 en K por 10 a la 3. Fíjense, Tesla, ok. Tesla, que es igual. Tesla sería, observen acá, kilogramos entre coulomb por segundo por segundo al cuadrado por metro sobre segundo. Fíjense que coulomb sobre segundo es amperio. Eso es intensidad de corriente. ¿Por qué pasé los amperios a coulomb sobre segundo? Porque quiero eliminar la Q. Entonces, aquí sería coulomb, se va con coulomb. Este es kilogramos, ¿ok? Entonces, aquí segundo se va con segundo. Y fíjense que me está quedando kilogramos por metro entre segundo cuadrado. Eso es Newton. Entonces, la multiplicación de Q por Q por B cruz B me está dando unidades de Newton. Independientemente si es fuerza magnética, fuerza eléctrica, me tiene que dar unidades de Newton, porque estoy midiendo fuerza. Hay que tener cuidado, jóvenes, porque como se los dije en una clase anterior, nosotros nos interesa más el valor que las unidades, y eso no puede ser. Porque si les pido fuerza y ustedes me están dando kilogramos por metro, eso no es unidad de fuerza, eso es otra cosa. Eso sería masa por distancia, que se parece más a algo como momento de inercia que a otra cosa. Se parece, pero no es tampoco. Entonces, si ustedes hacen la multiplicación de esto por todo lo que está acá, les va a dar precisamente el valor de la fuerza magnética que hace el campo con una fuerza o una fuente que puede ser un alambre o una espira sobre ese electrón que está en movimiento. ¿Okay? Entonces, esta parte que está acá, este archivo yo lo voy a mandar así, yo le voy a tomar una foto o lo escaneo y se los voy a mandar para que ustedes verifiquen cuánto les da, cuánto da. Para ver si da el mismo resultado que me da a mí, pues. ¿Ok? Yo les voy a mandar el enunciado y en la otra sesión, en la otra clase, verificamos en principio ese resultado. Pero ahí se pueden dar cuenta que la operación no es complicada, pues. ¿Ok? Listo. Entonces vamos para el otro, para la otra parte. La otra parte, muchachos, es simplemente fuerza y L cruz B. Dense cuenta que para el problema que se planteó, el alambre o la barra donde se encuentre está ubicada, según el enunciado del problema, en el eje Y negativo. Y el campo magnético estaba dirigido en J y en K. Entonces el campo magnético estaba así, porque era componente negativa de la J y la componente positiva en K, pues este es K, este es J, por tanto aquí debería estar menos J. Bueno, simplemente lo que hay que hacer es sustituir. Entonces la corriente va dirigida en menos J. ¿Por qué? Porque si el alambre está ubicado en J y la corriente lo que hace es ir de un punto hacia otro, pero en la misma línea, o sea, así, eso quiere decir que la dirección de la corriente es en menos J.
Entonces, digámoslo así, el vector corriente es I en la dirección J negativo. Entonces, tu fuerza magnética sobre ese alambre o barra es I como intensidad. Lo voy a colocar acá. Vamos a colocar mejor una vez los datos. Vamos a hacer mejor así. Déjenme ver aquí. Nueva función. Ajá. Fíjense que eh, que la corriente era 14 amperios. 14 amperios es Coulomb sobre segundo por L, que vimos en el problema era 40 metros en la dirección de J. Y el campo magnético, bueno, aquí voy a poner punto mejor, por el campo magnético, que en este caso era menos 2,3 en J más 1,4 en la dirección de K. Y aquí iría Tesla. Entonces aquí voy a colocar que Tesla es kilogramos entre amperios por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces fíjense que esto que tienen acá dijimos que era amperio. Entonces observen que el amperio que viene en 14 se va con el amperio que está en Tesla y kilogramos entre segundo cuadrado se conserva. Cuando lo multiplicas por metro te está dando metros, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Es decir, masa por aceleración, y masa por aceleración es fuerza. Por tanto, el resultado que está allí debe estar con una magnitud física y su unidad, por tanto, es Newton. Entonces está bien, pues. Si nosotros efectuamos esa multiplicación, teniendo presente que aquí me va a interesar es este por este nada más, porque J por J es 0. Porque ya dijimos que era en los paralelos no me interesan y los perpendiculares sí, porque es el producto vectorial. Entonces, si yo hago esa multiplicación, voy a verificar que la fuerza magnética me da 1,96 por 10 newtons en la dirección de I. ¿Ok? Entonces ese es el valor de la fuerza magnética entre el campo magnético generado por alguna fuente y el alambre que está sobre la dirección del eje Y negativo o en menos J. ¿Ok? Y para finalizar esta parte del problema o del ejercicio, voy con la parte inédita, que es la parte C. ¿Cuál es la fuerza magnética entre el alambre y el electrón? Fíjense cómo se debe hacer allí para que tengan mucho cuidado. Porque tú puedes pensarlo de la siguiente forma. Oye, ¿será que yo puedo trabajar IL cruz B o Q igual a B cruz B? Disculpen. Fíjense,
Yo puedo trabajar con esta ecuación o con esta ecuación. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí para trabajar con cada una de ellas? Fíjense. Para yo trabajar y L cruz B y B cruz B, debo tener presente lo siguiente. Primero, Q la tengo, muy bien. B la tengo, muy bien. Y la tengo, L la tengo. Lo que no tengo es B. El campo magnético no lo tengo. ¿Por qué? Porque la primera ecuación debería ser el alambre sobre el electrón. Y en el caso de la segunda ecuación, es al revés, es el electrón sobre el alambre. Debo tener mucho cuidado porque la ecuación que voy a utilizar para calcular el campo magnético en ambos casos no es la misma. ¿Por qué? Y les voy a comentar lo siguiente. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el campo magnético, como se trabajó en física 3, el campo magnético de un alambre infinito sería así. Voy a poner en la dirección, vamos a poner la dirección radial, después vemos cómo se entiende eso. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Aquí debería estar, mi alambre y el electrón que está en movimiento de manera perpendicular a ese alambre o de manera perpendicular a ese campo debería estar separado a una distancia D. Esa distancia D debe ser siempre la misma. Esa distancia D no cambia. Tú podrías tener, por ejemplo, el campo magnético así y el electrón moviéndose de esta forma. Claramente, ahí pueden observar ustedes que los dos son perpendiculares. ¿Por qué? Porque o el campo magnético está dirigido así y el electrón está dirigido de esta forma. Entonces aquí hay 90 grados. Entonces, si el electrón se mueve así, el campo magnético puede estar apuntando hacia nosotros o entrando al pizarrón, a la pizarra, pues. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y hay que tener presente también que si el alambre o la barra no es infinita, su ecuación es esta. Mu sub 0 por I entre 2pi L entre L cuadrado más D cuadrado en la dirección específica. Voy a colocar aquí radial. Todo eso dentro de una raíz. ¿Cómo sé yo que ahí me faltaría la D? Aquí me falta D, ojo. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que el resultado que yo tengo allí, el último, me debe dar el primero? Es decir, ¿cómo paso de aquí a acá? Simplemente tomando un límite. Si yo veo que L es mucho más grande que D, entonces L es más grande que D. Entonces desprecio D y me quedaría L entre raíz cuadrada de L al cuadrado. El L al cuadrado se va el 2 con la raíz y me queda L entre L. Y L entre L es 1. Entonces, cuando L tiende a infinito, entonces esta ecuación se reduce a la primera. ¿Sí? Entonces, nuestro problema simplemente significaría trabajar así. Ah, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es esto. B
es igual a mu. Mu es esto. Eso es Tesla por amperio por metro. ¿Ok? Entre 2pi. Ahora fíjense, nos faltaría en tal caso fijar una distancia. Vamos a colocar, por ejemplo, si el alambre está aquí y el electrón se encuentra acá, entonces vamos a fijar que el electrón haya hecho esto, que esté pasando rasante por la barra, pues. Entonces esa distancia D que está acá es esta distancia D que iría aquí, ¿ok? Y la L ya la tenemos, la L vendría siendo la longitud de la barra. Es decir, tú deberías tener un punto de observación aquí. Es decir, tu electrón se encuentra en ese momento aquí, a esa distancia D. Y esto es la L. ¿Ok? Dense cuenta que ahí tienen una hipotenusa, que en este caso vendría siendo la distancia que te separa el segmento de corriente hacia el punto de observación P, que es el que está aquí arriba, que es donde se ubica nuestro electrón, pues, o nuestro campo magnético en ese caso. Ahí donde debería estar el electrón cuando pase por allí precisamente. Tú lo que estás haciendo es calcular el campo magnético en ese punto. Cuando el electrón pase por ese mismo punto, entonces sí puedes determinar la fuerza magnética. Porque para determinar fuerza magnética necesitas dos cuerpos diferentes, el alambre y el electrón. ¿Ok? Entonces esa distancia D, vamos a ponerle un valor, si ahí decía 40, vamos a ponerle 3 metros. ¿Ok? Y lo que nos quedaría, bueno, aquí faltaría un por L, que sería los 40 metros, entre L al cuadrado, que sería 40 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y recordemos que tengo m cuadrado aquí, m cuadrado acá. Ese m cuadrado puede salir a raíz, por tanto, aquí te quedaría fuera una m. Entonces, esta m, sea con esta m, me faltó la corriente, me faltó los 14 amperios. Entonces, m se va con m, esta m de aquí se va con esta m de acá, este pi se va con este pi. Bueno, 4 entre 2 te daría 2. Y amperio se va con amperio. Por tanto, te está dando Tesla, que es la unidad de campo magnético. Entonces, como ya obtuvimos el valor del campo magnético, simplemente nos queda es multiplicarlo por la velocidad. Hay que tener cuidado porque ese campo magnético hay que definirlo hacia dónde va. Fíjense, ese campo magnético, en la forma como está apuntando, debe hacer esto, fíjense. La corriente va así. Entonces, tu campo magnético, de las definiciones de la física del trimestre anterior, te generan círculos alrededor de la barra. ¿Qué quiere decir esto? Que abraza el campo magnético a la barra propiamente dicho. Por tanto, eso quiere decir que vamos a tomar como dirección del campo la dirección de K, ya sea subiendo o bajando. Eso quiere decir que nuestro campo magnético va en la dirección de K. Y
Lo que nos queda, por tanto, es lo siguiente. La fuerza magnética sería el valor de Q, que ya lo tenemos, el valor de B, que es el de la velocidad del electrón, que es la misma, es un electrón que se mueve con velocidad constante. Y bueno, ya como se cayó la transmisión, bueno, simplemente lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar, ¿ok? Multiplican el valor de la carga eléctrica por la velocidad por el campo magnético obtenido a partir de la barra y simplemente le vamos a dar el valor de la fuerza magnética. ¿Ok? Bueno, no, me dice que me quedaban 10 minutos. Realmente no, déjenme parar aquí la transmisión. Porque si Zoom no nos corta, bueno, me va a dar chance por lo menos de plantear y resolver un problema más. ¿Ok? Yo creo que está grabando. No me ha sacado todavía del Zoom. Si me saca del Zoom, bueno, yo les comentaré. ¿Sí? Bueno, entonces esa parte que quedaba era simplemente